Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo, un mundo tejido de calor pegajoso, de palacios en decadencia y el eco de secretos enterrados. Nos vamos a la Calcuta de 1932. Vamos a seguir los pasos de un grupo de jóvenes, huérfanos, que están a punto de enfrentarse a un terror que, literalmente, vuelve de las cenizas. Uf. El detonante, pues un tren fantasma en llamas y un pasado que se niega, a morir. Exacto. Y para guiarnos tenemos fragmentos de El Palacio de la Medianoche. Es la segunda novela de Carlos Ruiz Zafón, publicada ya por 1994. Es parte de la trilogía de la niebla, como se la conoce. Vale. Y nuestra idea hoy no es solo contar la historia, ¿eh? Queremos extraer la esencia de esos textos. O sea, ¿qué nos dice Zafón sobre la amistad? Esa amistad inquebrantable, sobre el peso del pasado, sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Y todo esto con Calcuta como un telón de fondo casi sobrenatural. Pues empezamos por el núcleo, por el corazón del grupo, la Chaubar Society. Un club secreto, ¿verdad? En el orfanato St. Patrick's. Eso es. 7 miembros originales, creo recordar, unidos por un juramento de lealtad total, absoluta. Y su refugio era un caserón abandonado al que llamaban el Palacio de la Medianoche. Justo. Y los miembros. A ver, tenemos a Ben, que es como el líder, carismático pero un poco enigmático. Luego Ian, que es quien nos cuenta la historia años después, el observador del grupo. Ajá. Isobel, que quiere ser actriz. Roshan, muy hábil, criado en las calles. Siraj, que es un experto en historias de fantasmas. Michael, el artista callado. Y Seth, el estudioso. Un grupo variado. Sí, y todos a punto de cumplir los 16. Y eso significa, claro, dejar el orfanato. Y en teoría, pues que la sociedad se disuelva. Ese es el primer conflicto que tienen ahí, cerniéndose sobre ellos. Y luego está Thomas Carter, el director del orfanato. Una figura paternal para ellos, pero con una habilidad muy particular. Detecta la mentira. Uf, sí. Algo me dice que eso va a ser importante. Pero antes de que todo estalle, en 1932, la historia nos lleva atrás, a un prólogo oscuro, en 1916, ¿verdad? Fundamental, sí. Mayo de 1916. Calcuta bajo una tormenta, brutal. Vemos al teniente Michael Peake huyendo por el río Hooghly con 2 bebés, gemelos, recién nacidos. Vaya. Y le persigue una figura, un tal Yaguajal. Lo describen como siniestro y con poderes bastante inquietantes. Peake está herido de muerte, pero consigue entregar los niños a una mujer, Aryami Bose. Resulta que es la abuela de los pequeños. Y la confrontación final entre Peake y Yaguajal es, muy intensa, ¿no? Se habla de que Yaguajal detiene balas, que tiene manos de fuego. Sí. Peake intenta engañarle, le dice que los niños han muerto, pero Yaguajal lo mata igual. Ahí ya vemos que este Yaguajal no es un simple perseguidor. ¿Hay algo más? Claro, algo oscuro. Desde luego. Es la introducción a lo sobrenatural, o al menos a lo inexplicable, que va a marcar toda la historia. Y Aryami, para proteger a sus nietos, que son hijos de su hija Killian y un ingeniero llamado Lahawash Chandra Chatterjee, toma una decisión desgarradora. ¿Qué hace? Decide separarlos. Al niño, a Ben, lo deja en el orfanato en St. Patrick's con una nota para Carter y la mitad de una medalla, un sol. Ajá. Y a la niña, Shere, se la queda ella, con la otra mitad de la medalla, la luna. Vale, el sol y la luna, entiendo. Y Yaguajal no pierde el tiempo, supongo. Pues no, se presenta en el orfanato buscando al niño. Pero Carter le miente. Niega haber recibido ningún bebé, quema la nota de Aryami y decide llamar al niño Ben. Es interesante, porque Carter actúa casi por instinto, ¿sabes? Sí, como un protector silencioso. Percibe esa maldad en Yaguajal. Exacto. Reconoce esa falsedad, esa aura de engaño que tiene. Pues volvamos a 1932. La Chaubar Society está como celebrando su inminente disolución con una fiesta. Ian tiene planes de irse a estudiar medicina a Inglaterra. Y justo en medio de todo esto aparecen Aryami Bose y su nieta, Shere. Justo. Y aquí tenemos el primer encuentro clave del presente. Ben conoce a Shere. Y hay como una conexión instantánea, ¿no? Casi predestinada. Sí, totalmente. Aunque él, la introduce al grupo con alguna pequeña mentirilla,
como si ya intuyera que el destino de ella está ligado al de ellos. Mientras tanto, Aryami va a buscar a Carter. Necesita hablar con él urgentemente. Sí, porque recibiendo una carta amenazante, que parece antigua, de 1916, pero ¿la tinta está fresca? Uf, qué mal rollo. Sí, el mensaje dice algo como, ya no son niños, he vuelto a por lo que es mío. Entonces, le cuenta a Carter una versión de la historia. A ver, ¿qué le cuenta? Pues le dice que su hija Killian se casó con el ingeniero Chandra Chatterjee y que él murió en el incendio de la estación de Cheaters Gate, una estación que él mismo diseñó, por cierto, y que murieron también 300 huérfanos en ese tren. Madre mía. Le dice que un asesino, Yahawal, secuestró a Killian antes de que diera a luz y que fue el teniente Peak quien rescató al bebé, a Ben. Le advierte que Yahawal busca a Ben ahora, justo cuando va a cumplir 16 años. Pero esta versión ya intuimos que no es toda la verdad, ¿no? No, no lo es. Y la amenaza se confirma casi de inmediato, de forma brutal, con el ataque a Carter. Sí. Yahawal se presenta en su despacho, le exige saber dónde está Ben y provoca una explosión. Carter queda gravemente herido, sobre todo en los ojos, casi ciego. ¡Qué horror! Es un punto de no retorno, claro. Totalmente. Carter, casi agonizando, le hace jurar a Ben que hablará con Aryami, que ella sabe qué hacer. Le advierte que Yahawal es extremadamente peligroso. Y además, hay un testigo, Ban Kim, que ve a una figura oscura alejándose y riéndose después de la explosión. Ya no hay duda. La amenaza es real, está ahí, en Calcuta. Exacto. Así que Ben comparte la advertencia con la Chao Bar Society. Sheer cuenta que su abuela quiere huir. Y el grupo, activa su juramento. Deciden investigar ellos mismos. Se ponen manos a la obra. Sí. El incendio de Chatterjee's Gate. El ingeniero Chatterjee. Un libro misterioso que tiene Sheer. Las lágrimas de Shiva. Aquí la novela coge un ritmo tremendo. La búsqueda de la verdad se convierte en lo primordial. Claro, necesitan respuestas. Y es entonces cuando Aryami, ya presionada por todo lo que ha pasado y por la necesidad de proteger a Ben y a Sheer, les cuenta la verdad completa a ellos y a Ian. Y esa verdad es mucho más compleja y aterradora que la primera versión. Aquí es donde viene el gran giro, ¿no? El que lo cambia todo. Chandra Chatterjee, el ingeniero brillante, y Yahawal, el perseguidor siniestro, resultan ser la misma persona. Exacto. Y lo fascinante es cómo lo construye Safon. No es solo un cambio de nombre. Es la manifestación de una fractura psicológica muy profunda. Chandra sufrió un trauma terrible de niño. Vio a su madre autoinmolarse. ¡Qué barbaridad! Sí, creció en un manicomio, Grand House, y su locura, como la llama Aryami, le llevó a cometer crímenes horribles en su juventud. Crímenes que entonces se atribuyeron a un tal Yahawal. Es como si Safon convirtiera ese tormento interior en una entidad casi separada, monstruosa. Entiendo. O sea que Yahawal no es solo un villano, es la encarnación de un dolor, de una locura. Inmensos. Pero, ¿cómo encaja esto con el incendio de Cheaters Gate y el famoso pájaro de fuego? Aquí entra en juego otro personaje, el coronel Llewellyn, un militar corrupto que descubrió el pasado oscuro de Chandra y lo chantajeó. Ajá. Le obligó a construir el pájaro de fuego, que era un arma secreta. Se aprovechó de su genio como ingeniero. Y la tragedia de Cheaters Gate fue, digamos, la culminación de esa extorsión. ¿Qué pasó exactamente esa noche? La versión real. Pues Llewellyn, que ya estaba degradado y fuera de sí, secuestró a Killian y a los gemelos recién nacidos, a Ben y Sheer, para forzar a Chandra a entregarle el arma. Y la crueldad es extrema. Asesinó a Killian delante de Chandra, después de encadenarlo a la locomotora del tren inaugural. ¿Jo? Sí, el tren que llevaba a los huérfanos y supuestamente el pájaro de fuego. Entonces, Llewellyn llegó a activar el arma. Intentó destruir la estación, sí. Pero Chandra había previsto algo así. Había instalado un mecanismo secreto que hizo que el pájaro de fuego se autodestruyera. La explosión fue, una masacre total. Mató a Llewellyn, a sus hombres, a los 300 huérfanos del tren y al propio Chandra. Madre mía. Pero si Chandra murió, ¿quién es Yahawal ahora? Esto se pone todavía más oscuro. Aquí es donde la historia se mete de lleno en lo sobrenatural, en lo gótico puro. De las llamas de esa tragedia surgió el espíritu vengativo de Chandra. Adoptó definitivamente el nombre de Yahawal y quedó,
atado al tren espectral que protagonizó el desastre. Un fantasma atado a un tren fantasma. Exacto. Pero este espectro no es completamente libre. Necesita algo. ¿El qué? Necesita un cuerpo para poder seguir existiendo en el mundo de los vivos. Y el ritual, por llamarlo así, exige el cuerpo de uno de sus hijos, justo al cumplir los 16 años. Ben-Oshir. Eso es. Y para conseguirlo, tiene que matar al otro gemelo. Por eso ha esperado 16 años, por eso los busca ahora. O sea que el teniente Pick no lo salvó de un asesino normal, sino del espectro de su propio padre, y murió a manos de ese espectro. Tal cual. Esto cambia la naturaleza del peligro por completo. Ya no es un hombre loco, es una entidad sobrenatural con un propósito macabro. Exactamente. Es una maldición familiar en el sentido más literal y terrorífico. Y mientras Aryami está revelando esta verdad tan demoledora, el resto de la Chau Bar Society no ha estado parada. Claro, la investigación paralela. Aquí se ve la fuerza de su juramento. Seth y Michael encuentran documentos sobre Chandra y Llywelyn. Confirman la historia del chantaje, sus muertes en el incendio. Roshan y Siraj descifran un criptograma en el libro de Chandra, el de las lágrimas de Shiva, que revela dónde está una casa oculta suya en Calcuta. Y Safon juega un poco al despiste, ¿no? Sí, introduce pistas confusas. Seth, por ejemplo, encuentra un mendido que habla de un Yaguajal mucho más antiguo, de más de 100 años. Siembra dudas. Michael descubre que la casa de Aryami ha sido incendiada por el espectro. E Isobel, que va a Jitters Gate, tiene una visión fantasmal de Killian y encuentra un charco de sangre que se evapora. Un eco de la tragedia. Todo va encajando. Todas esas piezas cobran sentido cuando se reúnen en la casa oculta de Chandra. Con la verdad definitiva sobre la mesa, ya entienden que el enfrentamiento final solo puede ser en un sitio. En Jitters Gate, el epicentro de la maldición. Y el camino hasta allí ya es una prueba en sí mismo. Sí. Cruzan un puente metálico sobre el río Hooghly justo antes de que Yaguajal lo destruya detrás de ellos. Los aísla. La atmósfera de Calcuta, que siempre está presente, se vuelve opresiva, tormentosa. La ciudad parece cómplice del horror. Y dentro de la estación en ruinas. El escenario es puro gótico. Oscuridad, ecos, peligro por todas partes. Tienen que separarse para buscar a Sheer, que ha sido capturada por Yahawal. Sí. Ben va a los túneles, sigue el rastro del Kren fantasma. Los otros exploran diferentes niveles. Y Yahawal juega con ellos, claro. ¿Cómo? Pues Ian y Seth encuentran restos macabros. Michael y Roshan son atacados por golems de barro, figuras animadas por la voluntad del espectro, en un nivel inundado. Los captura. El poder de Yahawal en su territorio es enorme. Y Ben finalmente encuentra el tren espectral detenido. Y dentro la imagen debe ser desoladora. Imagina, Yahawal tiene a Sheer y al resto de la Chau Bar Society prisioneros atados. Y entonces viene esa escena terrible, el juego mortal. Uf, sí, las cajas. 7 cajas. Una contiene un áspid, una serpiente mortal. Ben tiene que abrir 6 cajas seguras para liberar a sus 6 amigos. Se juega la vida en cada elección. Es una prueba brutal de lealtad y valentía. Un símbolo de hasta dónde llega su compromiso con la sociedad. Y con Sherry. Y lo consigue. Logra liberar a todos, uno por uno. Isobel, Michael, Roshan, Siraj, Seth, Ian. Y finalmente a Sheer. Pero la huida no es tan fácil, ¿verdad? Ben toma una decisión. Crucial. Un acto de sacrificio puro, sí. Separa el último vagón, donde están sus amigos, para asegurar que escapen. Y él se queda solo con Yahal, con el espectro de su padre, en la locomotora del tren, que ya acelera hacia las profundidades de la estación, hacia la confrontación final. Es el líder asumiendo la carga definitiva. El duelo final. En la locomotora, junto a los restos de la maquinaria del pájaro de fuego, Cavajal le explica su plan, su necesidad de poseer un cuerpo. Y Ben, en un acto desesperado, valiente, utiliza el gas inflamable que libera el propio espectro y su último fósforo para inmolarse junto a él. La imagen es potentísima. El tren envuelto en llamas, saliendo de la estación, precipitándose al río donde antes estaba el puente. Y la explosión final. La destrucción del espectro de Chandra Cavajal es total, pero el coste es inmenso. Y después de tanta oscuridad, de tanto fuego, llega un elemento casi mágico, ¿no? Empieza a nevar sobre Calcuta al amanecer. Sí, un milagro silencioso. Mientras los supervivientes de la Chau Bar Society se reúnen en la orilla,
El último rastro físico de la tragedia, esa sangre de Killian, se evapora. ¿Qué simboliza esa nieve? ¿Es una purificación? Podría serlo. O quizá es solo un respiro momentáneo. Zafón juega mucho con esa ambigüedad, ¿sabes? Lo que sí queda claro son los temas que han resonado durante toda la historia. La amistad como escudo contra el horror, la lealtad como motor del sacrificio. Exacto. Y el pasado como una fuerza activa, destructiva, que moldea el presente de formas terribles. La lucha no solo contra un monstruo externo, sino también contra la oscuridad interna que representa el propio Chandra. Y Calcuta. No es solo un escenario, es casi un personaje más, imbuido de esa atmósfera gótica, opresiva, llena de leyendas, de secretos, el caldo de cultivo perfecto para esta historia de fantasmas y maldiciones familiares. Totalmente. El epílogo que nos narra Ian 50 años después nos da un cierre, agridulce. Vemos los destinos de los miembros de la Chaubar Society. La vida siguió, sí, pero marcada para siempre por aquellos sucesos. Ian se convierte en médico en Inglaterra. Seth sigue en el mundo de los libros, como bibliotecario jefe. Isobel y Michael se casan, pero dura poco. Ella persigue el teatro, él se refugia enseñando arte en Florencia. Destinos relativamente normales, podríamos decir. Pero otros no corren la misma suerte. Siraj muere en prisión, acusado de un robo que siempre negó. Una sombra de injusticia ahí. Roshan, en cambio, prospera como comerciante en Calcuta. Mantiene contacto anual con Ian, como un hilo que conecta con aquel pasado. Y los protagonistas, Ben y Shere. Pues Ben, vive solo en la casa de su padre después de que Ariami muera en 1941. Escribe libros y, años después, desaparece misteriosamente. Mucho tiempo después, Ian recibe por correo la Medalla del Sol, la mitad de Ben. ¿Y Shere? Se sugiere que murió antes, dejando a Ben con esa añoranza eterna. El sacrificio final de Ben en el tren no le trajo la felicidad duradera junto a ella. Esa melancolía final es muy Zafón. Sí, y nos deja con la reflexión del propio Ian sobre Calcuta. ¿Cuál es su verdadera historia? ¿La de los hechos, la oficial, o la de sus leyendas y maldiciones, que parecen persistir? Es una pregunta potente, desde luego. ¿La destrucción de Yagualcural trajo paz o simplemente cerró un capítulo violento dejando cicatrices imborrables? Ben salvó a sus amigos, sí, pero cargó con el peso del recuerdo y la pérdida de Shere. Quizá esa nieve final no fue una purificación completa. Quizá solo fue un instante de calma en una ciudad y en unas vidas donde la oscuridad y la luz, la memoria y el olvido, están condenadas a coexistir. ¿Se pueda realmente escapar del pasado? Sobre todo en un lugar tan cargado de fantasmas como la Calcuta que nos pinta Zafón. Esa es la pregunta que resuena, creo, mucho después de cerrar el libro.